11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A las palabras no se las lleva el viento. Viajan en el éter de Radio Caput, de las redes sociales y de las plataformas del ciberespacio para llegar a tu corazón. Sonidos musicales, relatos, entrevistas, noticias, ruidos de la actualidad que nos dispongan a terminar el fin de semana lo más armoniosamente posible. A las palabras no se las lleva el viento. Bueno, sí, buenas tardes. A las palabras no se las lleva el viento. Y estoy acá un viernes más, un viernes 7 de junio, Día del Periodista. Exactamente. Que, bueno, yo tengo a mis periodistas en rojo, ¿viste? En rojo vivo, pobrecitos, pero les mando un saludo desde acá y tengo la alegría de estar compartiendo hoy el programa con Raquel Márquez, que Raquel es una militante comunicadora social, promotora cultural, tiene su programa acá en Radio Caput, es una compañera de la casa de 6 temporadas, por ahí, su programa Somos Grandes. Así es. Porque además tiene una especialidad en gerontología. Sí, así es. Mira, así tiene es, de sí. todo, He Raquel. trabajado mucho tiempo con el tema. Bueno, buenas tardes a todos y te agradezco muchísimo la invitación. A mí me gusta compartir con otros espacios, otros programas, esta casa enorme, este estudio hermoso de Chicha Mariani, donde salimos. Sí, a donde ¿no? le tenemos que mandar un saludo a Martín Ramos Padilla, nuestro periodista. Pero por director, supuesto, en nombre de que él, no- a todos los periodistas de Claro, Radio Caput. a todos Por los favor, periodistas, una sí. felicitación. Bueno, yo ya lo felicité por WhatsApp, pero está bueno también salir al aire y felicitarlos, ¿no? Yo como estaba armando el programa no les mandé un saludo al grupo, pero bueno, va por acá el saludo para todos nuestros queridos compañeros y amigos de Caput, y para los otros, los de afuera también. ¿Qué te tenemos parece? muchos periodistas. Y sobre todo un homenaje a Rodolfo Walsh, que fue yo lo tomo a él en nombre de todos aquellos desaparecidos y asesinados en todo este tiempo,
que ahora lamentablemente se está volviendo a repetir, porque hay varios periodistas que están siendo amenazados en esta temporada con este nuevo gobierno, y no nos tenemos que olvidar, ¿no?, que el periodismo es un bastión, el buen periodismo. Sí, de buen periodista y de resistencia y de mucha represión. Porque sabes que ahora el 9 de junio se cumple también un aniversario del fusilamiento de Valle. Claro, el fusilamiento de Valle. Que después vino, por la resistencia de esto, vino la masacre en donde Rodolfo Walsh la masacre eso fue mucho después, ¿no? No, fue en la misma época. Terrible. No, a él lo matan de nuevo porque la operación Masacre en mi es el libro que escribió Rodolfo Walsh lo escribe en los 70. Los basurales. Claro, pero porque él era un fusilado de ahí que sobrevivió. Y después lo matan en los 70. Claro, así fue. Bueno, hoy tenemos un día así de recuerdos, porque también vamos a saludar a los compañeros y amigos que fueron a despedir ayer a Lita. Sí, mandamos un abrazo muy grande a su familia. A su familia. Una pérdida muy grande para toda la sociedad argentina. Sí, la verdad. Sobre todo Lita, que tuvo sus 2 hijos desaparecidos, y además me gustó mucho cómo la recuerda Página 12, como la sonrisa permanente, la alegría de vivir. Una mujer muy tierna, una gran luchadora. Y ella dice que quería que la recuerden, que no lloren cuando se vaya, que pongan un tango. Martín, si estamos ahí, vamos a... porque nos mandaron un pequeño audio, ¿sabes? Mira qué bien. Miriam Echemendi, porque Lita iba a ser la madrina de la red de mujeres para la construcción de comunidad en la Argentina. Y no llegó a hacer el acto y todo esto porque se empezó a enfermar y ya tenía la cadera mal porque había tenido una caída y bueno, pero siempre nos alentó y hablábamos con ella, y dicen que la despedida ayer en la legislatura fue muy emocionante, muy emocionante. No me cabe la menor duda, se nos están yendo las mejores. Sí, la verdad que sí, pena, en tan poco tiempo es como se que nos uno están pierde yendo. las madres de nuevo, ¿no? Y es sí, eso. y sí, la verdad que sí. Martín, ¿tenés el audio de Miriam? Así ella quería saludarnos y contarnos esto de... Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Analía, buenas tardes, Coco, y a todos los oyentes de A las Palabras no se las lleva el viento. Habla Miriam Echemendi, de la Red Nacional de Mujeres Argentinas Construyendo Comunidad. Ayer comenzamos el día con una triste noticia de una gran pérdida. Partió nuestra madre, amiga y gran compañera Lita Boitano. Asistí a su despedida en este plano. Lo hizo rodeada de amor y de muchas emociones encontradas, porque en ella lloramos todas nuestras pérdidas y recordamos todas nuestras luchas, las alegrías en cada hijo identificado y en cada nieto recuperado. Lita dedicó su vida a buscar a sus 2 hijos, detenidos desaparecidos por la última dictadura genocida, Miguel Ángel y Silvia Adriana, ambos militantes de la gloriosa juventud peronista que trajo a Perón a la patria. Ella ha sido una de las referentes de mayor renombre de los organismos de derechos humanos. Participó infatigablemente de sus marchas y manifestaciones por la memoria, la verdad y la justicia. La vamos a extrañar y, como dijo nuestra compañera y lideresa Cristina, vamos a extrañar su sonrisa y su alegría, 2 sellos indiscutibles de nuestra querida Lita. Bueno, hasta la victoria siempre, querida Lita. Sí, hasta la victoria. Vamos a ver unos minutos de un audio en donde está ella cantando con su amorosa alegría. Bueno. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami
chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Los partisanos, corta mi vía. Que sento di morire. E se io muoio lassù in montagna, oh vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, o seppellir. Qué maravilla, esa sabía toda la letra. Sí, porque aparte hoy leía, yo Qué no hermoso. sabía esto, que ella vivió mucho en Italia. En realidad, ¿sabes cómo sale? Te la hago corta para sí, que sí, seguimos. sí. Ella empieza a armar la Federación de Familiares de Desaparecidos de hijos y familiares de desaparecidos, y en un momento se hace un congreso en México y la mandan a ella, la eligen a ella para que vaya. Nunca volvió de México, porque en México, acá se enteraron que la estaban buscando para terminar, ya la hija había desaparecido. Claro. Sí, si hubiera quedado tal vez se la llevaban a ella. Otra vez se la llevaron a ella, entonces la exilaron. Estuvo en Holanda, en Suecia, en España y terminó en Italia. Y el 15 de diciembre del 83 se tomó un avión y se vino con toda la documentación que ella había recorrido por Europa divulgando el tema de los familiares de desaparecidos. Y dice que cuando entra al aeropuerto la empleada mira una valija llena de papeles y le dice, ¿qué es eso? Y entonces ella dice, soy la documentación de mis investigaciones por los desaparecidos que estuve divulgando en Europa. Y la empleada le dice al jefe, ¿se la confiscamos? Y el jefe dijo, no, para nada, lo dejó pasar. Era el 15 de diciembre del 83. Mirá qué rápido se vino. Qué bárbaro, qué bueno esto que contaste. No lo sabía. Muy lindo. ¿Sabes qué nos dicen que tenemos? Porque no lo anuncié, pero tenemos al padre Domingo Bresi. El padre Domingo Bresi lo tenemos en el teléfono, así que ahora lo vamos a... Le vamos a hacer unas cuantas preguntas y escucharlo sobre todo, ¿no? Él es un precursor, es casi el último padre que nos queda de los padres del tercer mundo. Compañero del padre Mujica, y se ha dedicado a divulgar y poner en valor todo lo que el padre Mujica nos dejó para que no perdamos la memoria. Pero lo vamos a... Pero buenísimo, vamos a hablarle con él. Acá estoy. Acá estás. Buenas tardes. Gracias, padre, por estar ahí. No, gracias a ustedes por tomarse este tiempo y ayudarme a recordar y hacer memoria. Gracias. Sí, mira, estábamos diciendo que vos sos casi el último padre de la época de los padres del tercer mundo, ¿no? Somos unos poquitos, sí, en distintos lugares del país, pero sí. ¿Qué otros tenemos? ¿Cuál otro? ¿En dónde quedan? Bueno, hay el padre Juan Diuseide, que últimamente estuvo en Bariloche, Eduardo González acá de la capital, Arroyo en Corrientes, Queirolo en La Rioja. Mira. Estos son los más Dri también acá en la capital federal. Sí. Bueno, estoy acá con Raquel Márquez, una militante peronista, padre, comunicadora social, promotora cultural, que vino entusiasmada porque dice que además de que queremos escucharte para toda nuestra audiencia un poco más sobre la vida de Carlos Mujica, ese padre mártir y prócer de la iglesia, ¿no? De la iglesia y de la comunidad. Un gusto escucharlo, padre. Hola, igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Y acá estamos. Acá andamos tratando de comunicarle a la sociedad argentina que se despierte, ¿no? Que son momentos muy, muy duros y que necesitamos que todos los argentinos tomen conciencia para sacar al pueblo del hambre, de la ignorancia, en fin, esas cosas que ustedes supieron predicar muy bien a través de esos años tan duros, ¿no? Y que la propia pastoral social siempre
ha tenido como bandera. Por lo tanto, bueno, a través de este espacio que tenemos, que es lo que podemos hacer también como militantes de la comunicación, es comunicar estas cosas. Así que... Bueno, todos los espacios son válidos y ayudan y hay que ir haciéndolos converger. Creo que es por ahí también. Ya lo creo. Contanos un poco de la vida del padre Mujica porque esta radio y nuestros programas se reparten por YouTube y entonces nosotros hacemos como delivery, se lo vamos mandando a padres, amigos nuestros, y ellos a su vez a sus hijos, porque a veces hay historias que no han sido contadas en las familias, ¿viste? Me parece que siempre traer a la memoria los hechos cómo llega el padre Mujica a esta actividad tan pastoral y tan de comunidad, porque él venía de una familia muy acomodada, casi de plena oligarquía, ¿no? Sí, él lo dice siempre en sus testimonios, que él se convirtió al pueblo, se convirtió al peronismo y se convirtió a los pobres. Es un proceso que él vivió alrededor de los 20 años, cuando deja la facultad de Derecho donde estaba estudiando para entrar al seminario. Y desde la formación que fue recibiendo, se fue acercando a los sectores populares por razones de actividades que realizábamos en el seminario. Yo compartí esos años de formación con él. Entonces él empieza, por un lado, acompañando a un sacerdote del barrio de Once a visitar conventillos, y claro, ahí le llama la atención ese mundo que va descubriendo, y luego con ese padre que lo nombran obispo en Reconquista, conoce el mundo de los campesinos, y después con los universitarios que él asesoraba, viaja al norte santafesino y ahí se vincula con los hacheros, y bueno, todo ese camino lo hace ver una realidad que para él estaba oculta. Claro. Claro, va tomando... Y esa es la trayectoria, digo, rapidísima. Sí, y cuando vuelve y se instala acá en Buenos Aires, lo invitan, le piden, ¿podés ir a celebrar una misa ahí a Retiro? Un grupo de gente que estaba cerca y trabajando, y fue, y bueno, y ahí empezó a vincularse, y después se hizo casi villero como los villeros. Claro, sí, también sabemos que él estuvo por la Villa 20 allá en Lugano y recorría diferentes lugares, aunque en ese lugar de Retiro fue donde él más tuvo su militancia pastoral, ¿no? Pero que la importancia de la toma de conciencia que tuvo, porque esa trayectoria, como usted acaba de relatar, ese contacto con el dolor del pueblo, porque el pueblo ese, ¿no? El pueblo trabajador, ese pueblo que se esmera todos los días, le hizo darse cuenta de qué manera había que transmitir la palabra de Jesús y la pastoral social, la doctrina social de la Iglesia, que creo que eso es lo que tenemos que continuar, ¿no? En esa línea. Claro, él tenía una sensibilidad religiosa muy grande, era una de las características de su personalidad, su entrega. Como anécdota, los compañeros le pusieron bestia, porque era un bestia para estudiar, era un bestia para rezar, era un bestia para jugar al fútbol, era un bestia para participar en reuniones. Era un apasionado, era un apasionado. Y yo lo llamo apasionado por la vida. Sí, eso es pasión. Fundamentalmente eso es hermoso. Un apasionado por la vida. Un apasionado. Y por la humanidad, ¿no? Y por los otros 24 también. por 24. Claro.
que lo fue descubriendo desde también su conversión a un evangelio muy distinto del que le habían enseñado en su casa, un catolicismo muy tradicionalista y conservador. Claro. Y bueno, mirando el evangelio, él junto a otros seminaristas y a otros sacerdotes que hicieron un poco su mismo camino, ven que seguir a Jesús es muy exigente y por sobre todo pide fijarse en aquellos que son los preferidos de Dios, que son los pobres. Y bueno, eso golpea fuerte, y él era un hombre muy sincero interiormente, y ese golpe le hizo modificar el rumbo de su vida. Por suerte. Y ha dejado un legado muy importante, porque lo han seguido mucho y la gente que lo rodeaba aprendió también mucho de él. Yo le quería hacer otra pregunta. ¿Cómo fue, en qué años fue que se empezó a organizar esto de los curas del tercer mundo, que se llamaban así en esos años? Después no recuerdo bien después de qué encíclica del Papa. Bueno, yo sé que el Papa Juan XXIII fue uno de los que sacó una encíclica que fue también un faro de luz, para la juventud. Paz en la tierra. Paz en la tierra. Pacem in terra, sí. Exactamente. Claro, pero le hago un recorrido rapidito. A ver, rápido, sí, es interesante. Son los orígenes. Primero, Juan XXIII en 1959, justo en el mismo año que Carlos Mujica es ordenado sacerdote. Él entra en el 52 al seminario, hace todo ese recorrido que yo le dije, en el 59 es ordenado sacerdote, y allí es cuando va a Reconquista y al norte santafesino. Simultáneamente, en ese año, Juan XXIII convoca un concilio con el objetivo de renovar una iglesia que estaba medio anquilosada y atrasada respecto a los desafíos del mundo que se venía. 100 años antes se había hecho el anterior concilio, sí. Así que imagínese todo lo que había cambiado. Ante un mundo nuevo, hay una frase en el Evangelio, el vino nuevo en odres viejos no va. Y había toda una novedad en el mundo desde el punto de vista social, político, cultural y religioso, que imponía otros caminos, otras realizaciones. Y eso es lo que intuye Juan XXIII, llama al concilio, que termina en el 65. Ahí en el 65 se empiezan a abrir modificar caminos para poner en práctica el concilio. Claro, porque eso... Muere Juan XXIII, lo sucede Pablo VI. Que y murió él muy en pronto. el año concluye con el concilio, apoya las líneas fundamentales del concilio, dos líneas fundamentales: una era la renovación al interior de la iglesia, y otra es la relación de diálogo y servicio de la iglesia con el mundo, muy distinto de lo que venía sucediendo. Y Pablo VI, a partir de ese impulso, tiene una mirada no solo religiosa y eclesiástica, sino desde esa perspectiva empieza a observar qué pasaba en el mundo, y que se encuentra que el mundo estaba dividido entre países desarrollados y subdesarrollados, y hace la encíclica famosa Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, donde bastante explícitamente denuncia el sistema económico financiero capitalista, y entonces se empieza a decir, si hay pueblos subdesarrollados, en todo sentido es porque los pueblos desarrollados los han ido exprimiendo, se han ido aprovechando de ellos. Y entonces empieza como a surgir una mirada nueva sobre el mundo,
y ahí aparece la idea del tercer mundo. Las dos terceras partes de la humanidad que vivían en condiciones de pobreza y opresión. Claro, esto fue a fines de los 60, principios de los 70. 67 es la encíclica. Es la encíclica. Y esto se enseñaba en las escuelas secundarias, yo lo recuerdo. Seguro. Nosotros lo estudiamos en la escuela secundaria, en Mater Magista y Pacem Terra. Mater Magista, Pacem Terra y la Populorum Progresso. Eran los tres ejes. Y tomándose de eso, un paso más adelante en la toma de conciencia de esa iglesia que se renovaba, que se ayornaba, 18 obispos que habían estado reunidos en el concilio y representaban a Asia, África, Oceanía y América Latina, insisten en esa línea del subdesarrollo y hablan de que esas dos terceras partes pertenecían a los pueblos pobres y oprimidos del mundo, y que la Iglesia no podía desconocer esa realidad porque en sí misma, en el orden general, estaba viviendo y actuando para solo la tercera parte de ese mundo, del mundo desarrollado. El mundo subdesarrollado no era demasiado tenida en cuenta. Entonces los obispos, dicen, miremos al tercer mundo y miremos a la Iglesia desde el tercer mundo y trabajemos para ese tercer mundo, empobrecido y oprimido. Así definen ellos lo que es el tercer mundo, no una cuestión ideológica, sino geopolítica, y que abarcaba estas dos realidades de las dos terceras partes del mundo. Y ahí fue donde... Y bueno, y ahí un grupo de sacerdotes de Argentina se empiezan a vincular alrededor de ese documento, como era en aquellos tiempos, por carta se firma una adhesión que firmamos 270 sacerdotes, le enviamos al obispo de Brasil, Helder Cámara, nuestra expresión de agrado y de querer poner en práctica eso en América Latina, en nuestro continente, y ahí surge la idea de encontrarnos, a ver cómo podemos llevar a la práctica en Argentina ese mensaje. Y el 1 y 2 de mayo de 1968 hacemos una reunión en Córdoba, representantes de distintos lugares del país, aprobamos la adhesión y llevamos adelante la idea de una mini organización para introducir en nuestra actividad cotidiana, sacerdotal, esos principios y esos lineamientos. Así que el inicio es 1 y 2 de mayo de 1968. Claro. Un cambio revolucionario en la Iglesia, ¿no? Aún que la época ayudaba, para la Iglesia, una institución tan más esquemática y más conservadora, este cambio me parece que debe haber sido una revolución total, ¿no? Sí, pero también padre, que creo que tenemos que recordar que en esas épocas empezó también las dictaduras en los países, ¿no? Y esto no es casual. Una vez que la Iglesia abrió sus puertas y tuvo esta mirada tan profunda sobre las necesidades de los pueblos, empezó todo lo que fue la represión en los diferentes países con las dictaduras, las persecuciones. Con Onganía, por ejemplo. Acá estábamos con Onganía. Cuando se inicia el movimiento para hacer el tercer mundo, estaba la dictadura de Onganía desde 1966. Claro. Y ese es uno de los motivos de nuestro posicionamiento. Ahí ya el posicionamiento no era solo por la pobreza y la opresión, sino por la dictadura amplia en todo sentido, que impedía a los sindicatos funcionar, a la universidad funcionar, al Congreso funcionar.
era una dictadura totalitaria en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y entonces ahí nosotros nos enfrentamos, yo diría, bueno, valientemente, por no decir irresponsablemente, porque nuestra fuerza frente a la dictadura era muy limitada, pero logramos sostener el movimiento hasta 1973-74, en una lucha permanente, atendiendo lo que pasaba en toda la Argentina. Tengo hermosos recuerdos de las luchas de los ingenios en Tucumán, el Chocón, el tabaco en Corrientes, la uva en Mendoza, el algodón en el Chaco. Lucha popular que había, curas que acompañábamos. Sí, padre, una cosa que le quería preguntar, porque hoy cuando hablábamos fuera de la radio, la conversación telefónica me quedó ahí dando vuelta, porque había, además del padre Mujica y el asesinato brutal que se hizo con él, hubo otros curas que desaparecieron ya en la siguiente dictadura, que fue peor que la de que veníamos describiendo, ¿no? Sí, fue muchísimo, fue un salto de calidad negativo terrible, porque ya ahí entró la generalización de la toma de presos, la tortura más fuerte, los asesinatos más generalizados, y eso que dejó una impronta nefasta en Argentina, que es lo de los desaparecidos. Claro. Bueno, pero para la pregunta concreta que usted me hace, le cuento que trabajé ese tema con un sacerdote, profesor de historia, que recorrió el país recogiendo testimonios sobre el movimiento, y encontramos que hubo 21 sacerdotes, incluido Carlos Mujica, que fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados, más 100 curas también de todo el país, que fueron tomados presos legal o ilegalmente, fueron torturados, algunos tuvieron 7 años en la U9 de La Plata, 10 curas hubo presos en la U9 de La Plata, a los sacerdotes extranjeros los expulsaron del país, a otros los exiliaron o se tuvieron que autoexiliar. Así fue que en el sector sacerdotal sucedió esto. Fue bravo. Pero también, nunca dejemos de tener presente una cuestión. Mujica es un héroe de nuestra patria, un queridísimo compañero de lucha, pero él fue uno más entre muchísimos, además de estos sacerdotes, de laicos, laicas, religiosas, que asumieron lo que podríamos decir los ideales tercermundistas que salieron en aquel documento de los 18 obispos. Muchísimos cristianos hay entre la lista de presos y desaparecidos, muchísimos. Muy bueno todo lo Carlos que está es el contándonos. uno el de más los más conocido, emblemáticos, pero muchísimos, y hoy hay que tenerlos presentes a todos. Sí. Por eso queríamos justamente hacer esta reflexión, para que nos contara y les contara a la audiencia, porque de esto casi no se habla, como tantas cosas en nuestra historia que se tapan, ¿no? Pero que es importante saber que si bien hubo otro sector de la Iglesia que fue cómplice de la última dictadura militar, porque fueron cómplices, hubo otra gran parte de ese pueblo de Jesús, ese pueblo de Dios, que trabajaba con los pobres, que no nos traicionó. Esta es la parte. No, y muchos eran ellos mismos pobres. Claro, sí, seguro. No eran que trabajaban. Sí, seguro. Pertenecían a los sectores populares, sindicalistas. Sí, además vivían en las villas. Yo he conocido a varios que vivían en la villa con la propia gente, que es lo correcto, ¿no? Claro, bueno, no eran seres extraordinarios. No, al contrario. Lo que pasa es que la gente del común a veces se la descuida, y yo insisto siempre que Carlos, hermano, amigo, fue
el que visibilizó esta realidad por su personalidad, por la situación que se dio, porque era muy mediático, pero él pertenecía a una corriente de la Iglesia muy valiosa. Como usted dice, la institución como tal, esto es cierto y no hay que dejar de decirlo, fue cómplice de la dictadura, porque coincidía con aquella referencia que ellos sostenían cuando hacían sus proclamas contra quienes venían a luchar. Y bueno, fundamentalmente eso se puede sintetizar, venían a evitar que cayéramos en el comunismo. Sí. Y bueno, eso para la Iglesia institucional era una bandera, ¿no? ¿Cómo va a caer? Y después por eso nos acusaban a los tercermundistas, la primera acusación es de comunista, ¿no es cierto? Sí, y bueno, pero eso se repartía entre todos los que estaban militando por la causa de la soberanía nacional, también no solo de la pobreza, de la justicia social en el más amplio sentido de la palabra, por los derechos humanos de todas las personas y de todos los hombres. Eso era lo que nos unía a muchísimos sacerdotes, laicos y le digo religiosas, que fueron un ejemplo de vida. Bueno, yo le quería hacer otra pregunta, porque la verdad que llevando el hilo de esta historia que está relatando, y que me parece muy importante para que los oyentes y los que nos siguen sepan de qué se trató toda esta corriente de pensamiento, es justamente la llegada del Papa Francisco a Roma, al Vaticano, y que tenemos en representación al hombre, al Papa argentino, que creo que es el más importante que ha estado, por lo menos en las últimas décadas, en el papado, ¿no? Porque él lo que está impulsando es justamente que las puertas de la iglesia se abran y que los pastores, como se les dicen, vayan y se metan con la gente, ¿no? Y me acuerdo cuando él estuvo en Brasil, cuando se hizo un congreso con la juventud, a mí me gustó mucho una parte que estuvo recorriendo toda América Latina, hasta llegó a Estados Unidos, estuvo en Cuba, estuvo en Venezuela, y en una de las partes él le decía a los jóvenes, ¿no?, que no había que quedarse tranquilos, que había que hacer lío. Eso me quedó muy latente. Y le quería preguntar si todo esto está relacionado con la actitud que tuvo en la catedral estas últimas noches, en abrir las puertas de la catedral en Plaza de Mayo para las personas que están viviendo en la calle. Si hay una relación, un correlato entre las palabras de Francisco y esta actitud que a mí me parece... Sí, un gesto político. Es un gesto político importante, pero es una actitud pastoral importantísima, sí. ¿no? Bueno, podríamos retroceder un poquitito y decir que con la dictadura y la predictadura, porque la dictadura no empezó en el 76, sino que se venía preparando de unos años antes, acompañada por la AAA, que justamente fue la que intervino en el asesinato de Carlos Mujica, como de otros dirigentes políticos, líderes de distintos grupos sociales, que en 3 meses fueron eliminados. Tengamos presente esto, que era este objetivo. Carlos como líder religioso, pero había un abogado que era Ortega Peña, un dirigente sindical como Atilio López, un intelectual como Silvio Frondizi, cada uno desde su línea y su posición, pero fueron eliminados porque eran considerados peligrosos. Entonces también esto, Carlos como un objetivo dentro de un objetivo mayor. Creo que vale la pena reflexionar desde este punto de vista. De ninguna manera, en ningún caso, Carlos fue un tipo solo. Siempre hay que relacionarlo con lo que estaba pasando y con lo que él representaba y otros.
representaban. Bueno, después hubo la noche oscura de la dictadura, después el reinicio de la democracia, muy lentamente, pero con todos los resabios de la dictadura. Y todos como que tratamos de tomar un respiro y volver a repensar y rehacer lo que se había cortado y frustrado. Y bien, aparece en esta situación de la iglesia que ya parecía que no daba más papas en Europa, y bueno, ponen la mirada, y esto es importante, que hay una iglesia naciente, podemos decir así. Pablo VI le llamaba la primavera de la iglesia, que era América Latina. Desde América Latina, como que se renovaba el Evangelio de Jesucristo, se lo descubría. Ahí estuvo el famoso encuentro de obispos en Medellín en el 68, que asumen la realidad latinoamericana, la primera vez que se habla ahí de la opción por los pobres, pero que reflejaba esta corriente histórica que yo le digo de compromiso social y político de todos los sectores de la iglesia. Y entonces, cae Francisco y él dice, las primeras palabras, quiere una iglesia pobre para los pobres. Y entonces, bueno, ahí hay otro tono. En Europa, un papa europeo no hubiera empezado hablando de esa manera, porque sus preocupaciones eran y son de otro tipo, porque vivían, por lo menos en esos tiempos, en un estado de bienestar muy superior a los países del tercer mundo. Y tiene una vieja historia con eso Francisco, cuando era Bergoglio, provincial de los jesuitas, que siempre tuvo muy presente el tema de la patria grande. Sí, claro. Gente intelectual con quien él estuvo, como entre otros Leopoldo Marechal, y todo una corriente de nacionalismo católico en Argentina de los años 40, 50, siempre tenían esta idea de un continente de raíces cristianas, que tenía que hacer un aporte al continente, no solo propio, sino a todos los continentes. Y luego, al transcurrir los años, vemos que él va insistiendo en esta línea, y para decir algo más entretenido en esta conversación, yo sostengo que se fue haciendo tercermundista, porque realmente sí, eso observamos. Muchísimas cosas que nosotros afirmamos, a veces y bastantes veces con discusiones con la jerarquía que nos retaba y a veces nos sancionaba. Francisco fue adoptando esta perspectiva del tercer mundo, y a tal punto que hace unos años, 5 años, estableció la Jornada Mundial de los Pobres. Es decir, poner en el centro de la preocupación religiosa de la Iglesia Universal el tema de los pobres, también para los países ricos y las iglesias de esos países ricos. Entonces cambió la mirada, cambió el eje, y entonces está de nuestro lado, está del lado de los pobres, de los oprimidos, y está al lado de los preferidos de Cristo. Seguro. Y aparte también ha escrito ahí dos, no fueron encíclicas, pero sí, no recuerdo bien el nombre. El último es Fratelli Tutti. Sí, Laudato Si. El Laudato Si. No, el Laudato Si, yo lo he leído y lo he comentado también en el programa radial, y realmente es un mensaje a los grandes poderosos, a los monopolios financieros,
está dirigido, porque están dejando al planeta Tierra bueno, eso es sin original alimento. de él. Es la primera sin alimento encíclica, directamente. Es la primera encíclica que se refiere totalmente al tema del cambio climático. Exacto. Y de la clase común. Otros papas lo mencionaron, pero como él no. Sí, no. Sí, el otro tema, por ahí lo escucharon estos días, esto es muy reciente, datos de último momento para Radio CUT. Fíjense ustedes, hace 2 días o 3 promovió un encuentro de investigadores y estudiosos de la economía para que traten el tema de la deuda externa. Sí, extraordinario. Es un hombre que está dando pasos muy avanzados. Eso le tienen que dar manija a ustedes. Sí, claro, a ese encuentro. Voy a tener que buscar la documentación. Voy a buscar la documentación y lo vamos a tratar en el programa, claro, porque me parece muy importante. No, esto es retomar algo que había mencionado Juan Pablo II en el año 2000. Y bueno, y ahí quedó archivada. Y Francisco, bueno, porque es el tema, uno de los temas clave para que los países subdesarrollados no puedan alcanzar nunca el desarrollo, porque están permanentemente endeudados. Lo que producen lo tienen que usar para pagar la deuda. Seguro. Que por supuesto está pensado así, ¿no? Para que estemos siempre endeudados. Y bueno, y estas cosas que yo digo se dicen claramente en este congreso que propuso Francisco y que él abre con unas palabras en esta línea. Así que ese tema también es un aporte que tenemos que valorar en Francisco. Y difundir. Padre, se nos ha ido casi todo el programa en una excelente conversación, muy gustosos y muy agradecidos por todo por estar acá con nosotros y además esta primicia que nos vamos a poner a difundir. Importantísima, padre. Vamos a seguir hablando, padre, en próximos programas sobre esto que nos cuenta. Yo les agradezco mucho la invitación a conversar. Son temas que, bueno, forman parte de una historia común y del legado cultural que tenemos que transmitir todos los días para que no nos pasen por encima, ¿no? En momentos tan vertiginosos como esto, en donde la comunicación pasa por otros lados. Bueno, y saludo a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias, padre, por habernos permitido conversar. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Adiós. Bien. Qué interesante, ¿no? La verdad que me encantó, sí. Es como para hacer varios recortes. Yo hubiera seguido todo el tiempo. Sí, realmente falta muy poco para terminar el programa, pero se fue rapidísimo. Cuando uno tiene conversaciones con personas que saben mucho, que nos están dando un relato de lo que es la historia nuestra, ¿no? Contemporánea. Y que es importante repetirla, como vos decís, difundirla. Tenemos que buscar esa documentación. Yo la voy a buscar, sí. Para tu programa del próximo y yo para el viernes que siguiente hay que darle. Sí, lo tenemos que hacer. A mí me ha interesado mucho el cambio que ha hecho también el padre, quién era Jorge Bergoglio y quién es Francisco. Es como que hubo o tal vez era mi ignorancia respecto de cómo era. Uno empezó, ¿no? Claro, pero al asumir él como papa, asumió una postura política mundial en donde les está señalando a los grandes poderosos, ojo, que no es que Dios los mira. El hombre y las mujeres y los niños de este mundo se están muriendo de hambre y por culpa de estos genocidas que están manejando la parte monopólica, financiera, y que quieren destruir el Estado, como nuestro presidente Milei, ¿no? Que quiere destruir el Estado. Bueno, el Papa Francisco no está de acuerdo con eso. Que yo estaba
estaba afuera y lo veía por la televisión española, que antes de que asuma Francisco había total bolonqui en el Vaticano con el Papa anterior, porque no podían llegar a manejar la plata que el narcotráfico ponía en el Banco Ambrosiano. Sí, eso, y ahí eso hicieron una limpieza, de eso se ocupó Francisco. Y se ocupó también de los padres que eran pedófilos. También. Se ocupó de muchas cosas y que les hace mucho ruido a la derecha de la iglesia. Seguro, y es muy injusto cuando lo critican por bueno, los que lo critican es porque piensan como pensaban los sacerdotes de la dictadura militar. Claro, es decir, los cómplices de la dictadura militar, seguro, que también fueron de la iglesia. Muchachos. Raquel, tenemos un audio de saludo de Coco, nuestro periodista deportivo, porque nosotros acá en el programa tenemos un café deportivo que siempre lo lleva adelante él con novedades o saludos. Entonces. ¿Lo escuchamos? Hola Adri, ¿cómo estás? Un beso grande para vos, para todos nuestros oyentes, aquí en Radio Caput, A las Palabras no se las lleva el viento. Un saludo grande para Analía, para Nené, y un saludo para todos aquellos que ejercen la función de periodistas en nuestra casa, y a todos aquellos que están diseminados también en nuestra querida República Argentina. Una profesión muy, muy noble, una profesión en donde uno se entrega totalmente, una profesión a la que por momentos también tenemos aquellos que no la dignifican, como en todas las profesiones, pero la mayoría siempre está metiéndose en los problemas, en los temas de la gente, en diversas actividades culturales, deportivas, financieras, para poder contarle al público las cosas que están sucediendo. Pero bueno, es como todo. Están los que tienen una ideología, los que tienen otra, y que a través de esa ideología informan. Yo creo que el periodista tiene que ser un ser neutro para poder expresar las ideas, pero más que nada contar la realidad, que es lo que está pasando. Y a veces es difícil, es verdad, es difícil, pero bueno, se intenta, o lo intentamos siempre, vos lo sabes muy bien, Adri, de hacerlo en forma muy honesta, en forma decente, digo honesta intelectualmente, ¿no? Vos sabés que, bueno, para contar y para hacer un desarrollo de por qué el Día del Periodista es en conmemoración de la fundación de La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico nacional durante la etapa independentista del país. Alguien que participó en la Revolución de Mayo, el abogado, político y periodista, era Mariano Moreno. Este día se genera en el primer Congreso de Periodistas que se realizó en Córdoba, y se sentaron las primeras bases del Estatuto Profesional, Ley 12-908, que sería sancionada en 1944 por el Congreso Nacional. Ese Congreso, como lo dijimos en Córdoba, estableció el día 7 de junio como Día del Periodista en homenaje a ese diario, a La Gaceta, fundada por Mariano Moreno. Cosas que uno se pone a pensar y vos decís, viste, fíjate lo que te contaba el padre, ¿no? De todo el trabajo que se hace, de todas esas cosas que tienen que ser difundidas, y para eso está el periodista. Para difundir las cosas buenas y las cosas malas, para contar, para describir, y para que la gente se sienta informada. Por ahí algunos en el fútbol han dicho en su momento, me gustaría un mundo sin periodistas. Y bueno, de esa forma, seguramente en ese mundo nadie podría informar y nadie podría criticar a esa persona, y estaría contentísima. Pero lamentablemente es una profesión que nunca va a morir. Siempre va a haber algún abnegado que quiera contar la realidad de lo que sucede alrededor. Te mando un beso grande y, como siempre, a las palabras no se las lleva el viento, todos los viernes desde las 15 con Adriana y nosotros aportando en este cafecito en donde hablamos de temitas que van saliendo hoy en el Día del Periodista, el 7 de junio.
Un beso grande. Gracias, Coco. Gracias, Coco. Gracias, Raquel, por estar acá. Por favor, gracias a ustedes por haberme invitado a un programa muy lindo, me encantó. A mí me encanta que hayas estado acá, la verdad, te lo Te agradezco. agradezco yo a vos. Y me parece que nos vamos a ir saludando a nuestra audiencia. Tenemos un tema musical de Paulina Parga. Es una mexicana. Sabes que las chicas mexicanas vienen con todo, Por supuesto. Hay unos temas que te los voy a pasar para tu programa, Dale. Sin Miedo y todo esto, de unos grupos mexicanos que le cantan a las mujeres y la fuerza, porque llegó la presidenta. Tienen una presidenta ahora. Así que a escucharla, buenísimo. Bueno, ese es el programa El Periodista, y nos vamos con él. El periodista sale de su casa, no lleva armas, solo la palabra. El periodista no le teme a nada, aunque conoce bien las amenazas. En los escombros busca por el barrio las voces vivas que le cuenten su relato. Guarda en su cámara recuerdos de ese llanto. Es su trabajo, es su trabajo. No le falta el coraje para cubrir el reportaje. Otros ven el noticiero esperando el cese al fuego. Mira cómo se respira en estos días. No te vuelvas cifra, que no te vuelvan cifra. Oh, mira cómo se respira en estos días. No te vuelvas cifra, que no te vuelvan cifra. El periodista hace las preguntas, a veces solo encuentra respuestas absurdas. Va descubriendo lo que bajo se murmura, le da batalla a la censura. Como semilla surge de la tierra, han encontrado hoy su cuerpo en la maleza. Y en su nombre se inicia la revuelta, porque enterraron una bala en su cabeza. Nunca le faltó el coraje para